Familia, buenos días, sean bienvenidos a este devocional más, sean bienvenidos. Es un gusto tenerles nuevamente por acá. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos este tiempo dándole lectura al lunes 17, Josué, capítulo 4, versículo 15 hasta el capítulo 5, versículo 1. Piedras que recuerdan a Dios. Dice así: Entonces el Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que salgan del Jordán. Josué les ordenó que salieran. Y tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en un lugar seco, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordada como antes. Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este del Jericó. Allí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco, y cómo el Señor su Dios secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el mar Rojo mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Bueno, veníamos leyendo que iban a pasar el río Jordán. Vienen los sacerdotes con el arca de la alianza, pasan primero, y en cuanto sus pies tocan el agua, pues se parte en dos nuevamente, como había pasado anteriormente. Y bueno, todo el pueblo pasa en seco. Entonces luego el Señor le dice a Josué: ordena que los sacerdotes que llevan el arca salgan del Jordán, o sea, terminen de pasar. Y tan pronto como pasaron, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordada. Entonces, bueno, recolectan piedras y ¿cuál es el propósito? Dice que en el futuro, cuando los hijos les pregunten qué significan estas piedras, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco. Mi vida debe ser un ejemplo de la mano poderosa de Dios. Mi vida, mi día a día debe ser un ejemplo para las personas que me rodean de la mano poderosa de Dios. Mi vida debe dar ese testimonio de cuán poderoso es Dios. Y no solamente hablando de un poder sobrenatural que se pueda ver, no sé, visiblemente, que se pueda palpar, sino que mi vida debe ser un ejemplo también del gran amor de Dios para con nosotros. Mi vida debe ser un ejemplo de aquella gracia que Dios tiene con nosotros, de su inmensa misericordia. Dice versículo 24: así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Ahora, en mi vida, en mi día a día, ¿qué cosas me recuerdan a Dios? ¿Qué cosas en mi vida me recuerdan que Él es poderoso? Me recuerdan que Él siempre ha estado conmigo. Así como estas futuras generaciones tendrán estas piedras que les recordarán lo que Dios hizo. En mi vida, ¿qué tengo o qué es lo que me recuerda que Dios me ama, que Dios siempre está conmigo? También otra pregunta que me gustaría hacer es: ¿mi vida honra a Dios? Porque dice: y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis anhelos, con mis deseos, ¿estoy honrando a Dios? ¿Estoy mostrándole a las demás personas que amo a Dios por sobre todas las cosas? ¿O mi vida no está ejemplificando eso? Mi vida no está dando ese ejemplo de honra y amor a Dios. Dice
el versículo 1 del capítulo 5, todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos supieron que el Señor había secado el agua del río mientras los israelitas lo cruzaban. Y les dio mucho miedo y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Y esto me hizo acordar, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, no debemos tomar esto como una excusa para tentar a Dios, porque también dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. No deberíamos pensar que, bueno, como Dios está conmigo, voy a exponer mi vida a riesgos. Al fin y al cabo Dios pues me cuida, ¿no? Evidentemente pues estamos ahí, estamos tentando a Dios, estamos intentando ahí como que tentarle. Y bueno, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces no es como que un permiso, esto de saber que Dios está siempre conmigo, un permiso de arriesgar mi vida imprudentemente. No es como que, pues ya, sé que esto es riesgoso, pero pues Dios está conmigo, ¿no? Entonces ya. No, sino que saber que Dios está conmigo me da la confianza que no importa qué situación buena, mala, difícil esté pasando en mi vida, todo saldrá pues aparentemente, bueno, bien, ¿no? Porque Dios, los planes de Dios siempre son para bien, para aquellos que le aman, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, familia? Y claro que Dios está con nosotros. Vamos a la parte de ayuda a su meditación. Dice, las aguas vuelven a su lugar. Fue solamente por el poder de Dios que el agua del Jordán se detuvo y el pueblo de Israel pudo cruzar como por tierra seca. La posición del arca del pacto revela la presencia y el poder ilimitado de Dios. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto sobre sus hombros mojan sus pies en el agua del Jordán, por obediencia al mandato de Dios, el agua se detuvo. Pero cuando volvieron a obedecer a Dios y salen del río Jordán en el arca, con el arca del pacto, el agua vuelve a su lugar, desbordándose nuevamente por sus orillas. Nuestro Dios creador demuestra su poder a favor de su pueblo, controlando las leyes de la naturaleza. Y esto está chido porque en los días anteriores vimos que pues, el río Jordán en estas temporadas de cosecha se desbordaba. Entonces aparentemente un mandato de decir, bueno, ustedes sacerdotes con el arca del pacto, métanse al río, es como que, aparentemente suena ilógico, ¿no? Pero por obediencia al mandato de Dios, vemos que en cuanto los sacerdotes pisan el agua, pues se divide. La parte que viene bajando se detiene y la parte que ya pasó, que va pasando, pues se seca. Entonces vemos que aunque parezca imposible una tarea tal vez que Dios me esté dando o parezca fuera de mis límites, reconociendo que solamente es mediante el poder de Dios que podemos nosotros pues obedecerle en su totalidad. No es por mis fuerzas, no es por lo capaz que yo pueda ser, sino es porque Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está contigo. ¿Sí? Dice la siguiente parte, el pueblo cruza el Jordán e ingresa a Canaán, acampando en Gilgal. Josué erige las 12 piedras traídas del Jordán y enseña al pueblo cómo ha de responder cuando sus hijos preguntasen. El milagro del cruce del Jordán revela la poderosa mano de Dios, quien merece toda honra. El pasaje bíblico asocia el cruce del Jordán con el del Mar Rojo. El pueblo de Israel culmina así su estadía de los 40 años en el desierto después del éxodo egipcio e ingresa a Canaán. Aunque el pueblo escogido es débil, Dios es fiel a sus promesas. Todos los reyes cananeos oyen cómo Israel cruzó el Jordán con prodigios y sienten gran temor. Así como Israel cruzó el Jordán con el poder de Dios, con su poder derrotará a todos los reyes de Canaán. Dice la pregunta, ¿qué me enseña a temer más a Dios? ¿Qué me enseña a honrar más a Dios? ¿Qué me enseña a amar más a Dios?
Recuerda que el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino es reconocer su posición y reconocer mi posición, reconocer su posición como Dios creador de todo el universo, omnipotente, omnisciente, soberano, y reconocer mi posición. Entonces, ¿qué es aquello que me enseña a honrar más a Dios? ¿Qué es aquello que me enseña a amar más a Dios? Y fíjate, cuando decimos, ¿no?, que tu vida de honra a Dios, que tu vida, o que darle la gloria a Dios en todo lo que hagas, cuando decimos estas frases, estamos diciendo que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, demuestra a las personas que nos rodean que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Que muestre a las personas que Dios es prioridad en nuestras vidas. Entonces, preguntémonos esto todos los días. ¿Esto que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Esto que estoy haciendo da la gloria a Dios? ¿Esto que estoy haciendo muestra a las personas que amo a Dios? ¿Esto que estoy diciendo, hablando, haciendo, pensando, muestra a las demás personas que Dios es prioridad en mi vida? Deberíamos preguntarnos esto pues todos los días y, si se puede, en todo momento. Entonces, ¿qué te parece si oramos por esto? Damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel, aunque nosotros somos débiles, como dice aquí, el pueblo es débil, pero Dios es fiel. Entonces cierra tus ojos. Dios, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres todopoderoso, Señor. Reconocemos nuestra posición delante de ti, Señor, como seres creados, como seres finitos, Dios. Y reconocemos tu posición como Dios creador de todo el universo, que gobierna por sobre todas las cosas, y que no hay nada por encima de ti, y que no hay nada que se iguale a ti, Jesús. Padre, te pedimos, Dios, que nos lleves, Dios, a poder honrarte con nuestras vidas, Señor, a que nos lleves a poder amarte con todas nuestras fuerzas, Dios. Que nuestra vida refleje que te amamos por sobre todas las cosas. Que nuestra vida refleje que tú eres prioridad en nuestro corazón. Que tú eres prioridad en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque siempre podemos ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque no hay mayor milagro que el que tú hiciste en esa cruz, Dios, que es acercarnos nuevamente a ti, Padre, darnos ese acceso a tu presencia, Dios. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Sé que Dios habló a tu vida, sé que Dios habló a mi vida, y bueno, que tengas un excelente día y que tengas un excelente inicio de semana. Que Dios te bendiga.